Teleproyecto, arquitectura audiovisual, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet, desde 1991, compartiendo con todos ustedes en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. El destacado y siempre personal arquitecto paraguayo Solano Benítez disertó en el pasado Congreso Latinoamericano de Arquitectura organizado por la FADAU de la Universidad de Morón. Luego de su conferencia dialogamos con él y a partir de este momento compartimos con todos ustedes sus profundos conceptos sobre la responsabilidad colectiva para el futuro del mundo y también sus investigaciones para los procesos constructivos. Las presentaciones a veces no son necesarias. En este caso solamente hay que decir con ustedes desde Paraguay, Solano Benítez. Muchas gracias otra vez por permitirme estar en contacto con mis colegas y con la sociedad en general. Creo que el momento de construir un territorio disciplinar abierto a una nueva condición de relacionamiento social. Vivimos tiempos muy complicados. Los índices y las estadísticas hablan que el 60% de la población del mundo vive bajo condiciones difíciles. El 29 de octubre del año 2011, 15 minutos antes de la medianoche, rompía en llanto con 2,3 kilos, así una hermosa cantidad de materia viviente que nació aquí a la vuelta en Filipinas. Se llama Danica Mae Camacho. Naciones Unidas certifica que es la habitante número 7.000 millones del planeta. Representa el tsunami de ternura más impresionante al cual nos hemos enfrentado nunca. La velocidad de crecimiento poblacional del mundo es de 5.6 bebés por segundo. Si nosotros no torcemos ese índice en menos de 30 años, vamos a volver a duplicar la población mundial. Y todavía no aprendimos a duplicar nuestros recursos.
es nuestra obligación, más que nunca, hacer uso del vínculo común de todos los seres humanos, que es la inteligencia. Y mediante la inteligencia, ser capaces de arbitrar esta y todas las crisis que hemos sufrido a lo largo de nuestra existencia como seres en cuanto humanos en la historia. Si somos capaces de comprometernos en una construcción colectiva solidaria que nos permita un relacionamiento solidario mucho más efectivo del que tenemos, es probable que tengamos unas posibilidades insólitas ante nuestros ojos y no solamente un panorama de crisis enseñorándose sobre un futuro posible. Como nunca tenemos recursos, como nunca tenemos conocimiento, lo que no tenemos es una capacidad de imaginación para que, dado que tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, seamos capaces de quebrar esos índices y hacer no que el 60% de nosotros mismos esté viviendo con dificultades y el 40% de nosotros mismos esté agonizando. Tal vez el punto esencial sea siempre el cómo nos definimos como seres en cuanto humanos. Los filósofos contemporáneos, Sloterdijk, por ejemplo, habla que el mínimo humano es 2. Mi humanidad comienza cuando sé que como mínimo soy vos y que yo debo estar bien para que podamos estar bien. Y velar por la habitabilidad significa preocuparnos de las condiciones posibles de la existencia y sobre todo de la posible existencia de una construcción social que reivindique la humanidad como un valor determinante que promueva todo lo demás. En ese sentido somos un escritorio que proyecta, construye y está vinculado a los procesos de aprendizaje en torno a la figura de la investigación como motor de todas estas acciones. O sea, proyectamos investigando, construimos investigando y hacemos proyectos y trabajamos con los alumnos investigando nuevas hipótesis. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del ladrillo Isacio? Cuando hablábamos del primer panelito que hicimos para acelerar los tiempos de obra, cuando hicimos los paneles más grandes para Unilever? Cuando después de hacer los paneles de Unilever empezamos a trabajar las paredes con tutores, cuando en vez de construirlo contra tutores empezamos a trabajar con encofrados que eran móviles y deslizantes, que nos permitieron hacer algunas cajas. Con esas cajas luego empezamos a hacer paredes y muebles que no sabíamos si eran paredes o si eran armarios, porque eran unos que estábamos trabajando ya no solamente con material cerámico, sino con material de descarte. Y como consecuencia de todas esas sumatorias de procesos, llegan momentos donde lógicamente se habilitan nuevas posibilidades y nuevos recursos. No hubiésemos hecho una primera prefabricación o si nos hubiésemos quedado solo con el prefabricado de un panel y no lo hubiésemos convertido en un cuerpo que podría ser cúbico o que podría ser prismático triangular, evidentemente no saldrían todas las otras cosas. Entonces sí existe un saber, un conocer en el hacer, se aprende haciendo y a partir de hacer para conocer y conocer haciendo es que aparecen las otras posibilidades. Nosotros no podíamos calcular, nosotros no podíamos saber a cuánto rompían nuestros materiales, podíamos trabajar desde la intuición y desde la constructividad, que era un territorio común que nosotros teníamos.
y desde la ambición legítima de renovar un hacer arquitectónico que tiene 3.000 años, trabajar con mampostería, trabajar con ladrillo, tiene 3.000 años, 4.000 años protocolarizado. Hay millones de manuales que dicen cómo se debe poner, cómo se debe hacer el ladrillo, por lo cual innovar dentro de un protocolo que tiene tanta tradición es un quehacer muy poderoso, porque hay que romper la inercia de una manera de hacer que está certificada y avalada por tantos años. Y para poder hacerlo, lógicamente uno tiene que medir las capacidades y conseguir las alianzas para poder juntos ir dando los pasos que permitan habilitar nuevos pensamientos y nuevas posibilidades. Con esos triángulos hemos sido capaces de hacer esto. Poníamos los triángulos así, entre triángulo y triángulo pasábamos las armaduras y hacíamos estas bóvedas que eran así. Son unas bóvedas cerámicas hechas con estos prefabricados, con estas armaduras girando al centro. Cuando hacíamos estas, y sobre todo estas primeras, iniciábamos dándole una forma catenárica perfecta para que trabajase lo máximo posible a la compresión, todo digamos, la inercia que tenía el arco, la bóveda. Pero ocurría que cualquier variación le sacaba de esta catenaria perfecta. Entonces empezábamos a tener ciertas deformaciones. Nosotros somos, les repito, somos una oficina que proyecta y construye. Contamos, por supuesto, con el auxilio de ingenieros que todo el tiempo nos están ayudando a hacer la previsión numérica y sobre todo a someter a prueba de carga todo lo que vamos haciendo, porque son todas hipótesis que necesitan ser constatadas todo el tiempo. Entonces, cuando estábamos trabajando estas, el ingeniero, preocupado por algunos movimientos que tuvimos que reforzar en algunos lugares, me hablaba y me decía: el problema, Solano, es que esta no es una estructura laminar, esta es una estructura en realidad de barras. Es decir, esto ya no está trabajando como si fuese una bóveda, sino que está trabajando los encuentros como si estos fuesen barras. Ah, sí, yo lo escuchaba, sí, entiendo. Entonces, la siguiente que hicimos, que es esta, claro, uno dice, sí, qué llorón. La siguiente que hicimos, que es esta, lógicamente el ingeniero nos pidió mucho más curvatura para certificar que la bóveda esta trabajase solamente a la compresión y que no haya ningún elemento que desvíe esto. De luz libre tiene como 12 metros en ese sentido, y a lo largo tiene como 30 y pico, construyendo todos estos umbráculos y estas cosas así. Lógicamente, para poder construir esto hay que decirle al ingeniero, vamos a hacer una pérgola, nunca un techo, ¿verdad? Nunca carga de viento, no, una pérgola, los pajaritos van a pasar, qué sé yo, sí, total, una pérgola no es nada tan importante. Y luego, una vez que hacemos esto, empezamos a probar, pero ingeniero, esto es una maravilla, esto puede servir para tantas cosas, por supuesto, me encanta. Bueno, ya se pueden imaginar Si repetimos los protocolos que venimos ejerciendo, solamente vamos a producir más de lo mismo. Y más de los mismos bajo situaciones de indiferencia todavía más crecientes y de hostilidades todavía más grandes. Debemos ser capaces de alentarnos a los territorios y de convertirnos en expertos en hacer aquello que no sabemos hacer. Mediante esa producción de nuevo conocimiento vinculante, nuevo conocimiento sociológico, filosófico, arquitectónico, etcétera, vamos a poder atender las demandas de una humanidad en expansión. En ese sentido, nuestro estudio plantea una relación disciplinaria, no desde la jerarquía del conocimiento, porque la carrera por la erudición es una carrera que acabó ya. Nadie puede ser más erudito que John Google. Nadie puede saber tanto o más que John Google.
Entonces, la manera de vincularnos con las personas no es a través de detentar cierto conocimiento que el otro podría saber, porque el conocimiento está en la punta de los dedos hoy. Podemos acercarnos a cualquier teclado o deslizar cualquier pantalla y llegar simplemente a la información. Se puede resolver desde una estereoestructura o desde una forma de estructura espacial que permita hacer trabajar barras de ladrillo armado funcionando juntas para satisfacer programas como este, que es un comedor en un colegio, o este otro que es una ladrillera en Arequipa, se llama ladrillera Diamante, verán acá. Solo que estos no son muros, sino que en realidad son estereoestructuras de ladrillo que en zonas sísmicas están trabajando todas juntas, y que ingresando acá al patio central podemos hacer pórticos como esto, y podemos hacer metástasis en el interior y usarlo como viga y como techo y como losa y como absolutamente todo, intentando resolver y dar, lógicamente, como esto es una fábrica de ladrillo, qué mejor que mostrar toda la potencia que puede llegar a tener el imaginar el uso de un material que tiene 4.000 años de historia, donde existen manuales y manuales de cómo hacer una buena pared, cómo trabajar el ladrillo, cómo poner una cosa con otra, etcétera, etcétera. El problema es que vivimos muy hipócritamente en una sociedad que por un lado promueve o ve con muy buenos ojos que sus jóvenes aprendan. Y para aprender, por un lado, y al mismo tiempo penalizan severamente los fracasos. ¿Quién se va a animar a equivocarse cuando la sociedad ejerce tanta presión contraria contra el equívoco? Y en realidad, para poder desarrollar cualquier cosa, todo camino está hecho de acierto y error. Y son las dos caras del mismo ejercicio. Todo aquel que haya hecho algo en la vida sabe que para poder hacerlo tuvo que pasar por el acierto y el error sucesivamente, y que ha sido capaz de, superando los momentos de error, habilitar nuevas oportunidades. Si las sociedades no son capaces de amparar en el error a sus jóvenes aventurados a nuevos territorios, no va a tener jamás ninguna posibilidad de crecimiento, porque asesina la creatividad y le impone una respuesta que le aleja de toda posibilidad de crecimiento. Esto es una gasolinera en una suerte de puerto logístico para un sector de puertos donde va a parar la soja en Paraguay. Entonces todos los camiones vienen a ese lugar y es un puerto logístico. Entonces estos son terminales donde se van a reabastecer, donde los camioneros van a venir a vivir, donde van a pasar duchas, comedores, etcétera, etcétera. Todo trabajado desde la misma lógica y especulando a ver cómo esas piezas alcanzan una otra condición de estructura. Sin embargo, eso es ladrillo. Tan ladrillo como el Castel San Angelo, tan ladrillo como las termas de Caracalla. Este tipo de reflexión es un momento coyuntural, es un buen momento para pensar esto así. No sé si en otro momento lo será, ¿verdad? Pero sí sé que ahora sí, esto funciona ahora. Con las universidades incluso habrán visto, por favor, a mi amigo Francisco Fasán nos muestra muchos de los trabajos que nosotros hacemos, y lo que hemos hecho es que todos estos desarrollos nosotros construíamos piezas, por ejemplo una losa cerámica,
la sometíamos a prueba. Primero la pasábamos por cálculo, veíamos que podía resultar, etcétera, etcétera. Una vez que estaba ahí había que probar realmente a ver qué pasaba. La sometíamos a prueba de carga para verificar las deformaciones, la rotura, etcétera, etcétera, si había fisuras o no. Pero nunca sobrepasamos exageradamente los valores de uso, porque no podemos estar sacándole plata a la gente para construir y romper. Lo que sí hicimos con las universidades es pasar todos estos procesos también por verificación con ellos, donde no solamente aparecen las hipótesis, sino que llevamos todo al momento de la construcción para verificar, incluso solamente desde los protocolos que nosotros asignamos, a ver cómo otra gente hace sin nuestras inteligencias. Rompemos, establecemos vigas, rompemos, vemos los amarres, la capacidad de vínculo de los aceros normales con la albañilería, metemos dentro de cajas para verificar la carbonatación, para saber si la cantidad de concreto que ponemos al costado de las varillas y los ladrillos, que son muy porosos, no permiten la llegada de oxígeno a las varillas y la consiguiente oxidación de esto para que no se rompa. Y vamos obteniendo datos y vamos viendo qué es lo que pasa qué es lo que pasa cuando se rompe, y hacemos las tablas y los valores y los costos, etcétera, y estamos empezando a producir todo esto como un cuerpo que no solamente debería de funcionar desde Paraguay, y ya estamos intentando hacerlo también en Cuenca, en Ecuador y en algunos otros. Lo estamos intentando hacer ahora en España, lo vamos a hacer seguramente con la Universidad de Navarra en Pamplona, donde ya cerramos también un semestre de exclusividad desde el inicio del año que viene, etc. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de alarmas, de estas de seguridad, etc. Y cuando alguien te roba, o cuando alguien de nosotros es robado, qué sé yo, que siempre pasa, te entra a la casa, qué sé yo, él te hace la siguiente pregunta: recibiste a nuestros promotores. Bueno, yo creo que al mundo le ha pasado esto. El mundo nos está de alguna manera, la crisis promueve esta manera de pensar como pertinente hoy. Es una reflexión que puede ser muy productiva para el mundo hoy, que yo no sé cómo será en los próximos años. Lo que yo estaba mostrando es el trabajo de un ingeniero y político mexicano que se llama Eberto Castillo. Eberto Castillo diseñó, y si buscan en Google los mejores inventos del siglo XX mexicanos, entre ellos aparece la tridilosa, que es esta estereoestructura diseñada por este señor, que por supuesto tuvo una expansión en uso en muchos lugares, y que por supuesto también en el hacer tuvo mucha resistencia y alguna problemática que, al contrario de desechar, habría que ir superando, ¿verdad? Pero nosotros somos muy así, de esforzarnos poco, entonces de creer que algo que se plantea como una solución debe ser para siempre y debe tener valores inmutables. Tiene que ver en realidad con cómo somos nosotros como seres humanos, que en realidad somos un proceso de conservación de las cosas que fueron buenas siempre. Nosotros somos seres vivos, y como todo ser vivo somos un ente que no puede disociarse de su entorno. Si el entorno está bien, yo voy a estar bien. Si mi entorno está mal, yo necesariamente voy a estar mal. Entonces, nosotros conservamos todo aquello que en su momento fue positivo como signo de la voluntad de perdurar. Hannah Arendt decía: tenemos la certidumbre de nuestra muerte, pero no nacimos para morir, nacimos para continuar. Y para continuar, si bien es cierto, esta acción conservadora es la herramienta ancestral
según la cual nos manejamos, existe un segundo momento, que es el de la apropiación, ¿verdad? Que es trascender incluso aquello que ya hemos tenido para iniciar nuevamente un mejoramiento de lo que está alrededor nuestro, para finalmente ser felices y estar bien. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, viene compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Dialogar con Solano Benítez es siempre un espacio de gran placer intelectual y también de aprendizaje, no solo por sus experimentaciones en los procesos constructivos, sino también su postura frente a la vida y la responsabilidad colectiva por el futuro del mundo. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.